Madre con diabetes e hipertensión. Ella tiene diabetes desde hace 2 años, hipertensión arterial también desde hace 2 años y ya tuvo una trombosis venosa del miembro pélvico derecho hace un año. Tiene un índice de masa corporal de 41 y tiene una circunferencia de cintura de 110. ¿Sale? Presión arterial normal. Y está en tratamiento con insulina glargina 30 unidades, está con glargina 300, 30 unidades con metformina 850 2 veces al día y con los losartán 50 miligramos cada vez. ¿Sale? Y no lleva automonitoreo, tiene una glucosa de 107 con hemoglobina glucosilada de 7.9%, triglicéridos en 222, colesterol LDL en 160, tiene una tasa de filtrado de 80, un colesterol HDL de 32 y tiene microalbuminuria. ¿Ok? Sí. 52 años y tiene esto, ¿sale? Va. Y esto es para que vean la parte del riesgo cardiovascular, que es otra de las complicaciones que damos, que pues va a aparecer en una persona que vive con diabetes. Estos son diferentes estudios en donde se ha evaluado el riesgo, por ejemplo, para evento vascular cerebral en personas con diabetes. Y ven que el riesgo va hasta un 35% más en una persona que tiene diabetes comparado con alguien que no lo tiene. Y para cuando se clasifica entre isquémico y hemorrágico, pues es también más para el isquémico. En una persona que vive con diabetes, el daño en el endotelio participa en el proceso de aterosclerosis. Entonces, vas a tener, si hay daño endotelial, vas a tener daño prácticamente en toda la circulación. Es más frecuente que una persona con diabetes tenga ventricular cerebral de tipo isquémico. El hemorrágico va más asociado a hipertensión, ¿vale? Y el que va asociado a descontrol metabólico es el tipo isquémico. ¿De acuerdo? Luego, vean, por ejemplo, el riesgo de infarto al miocardio a 7 años sin que exista el antecedente de un infarto previo. Entonces, personas que nunca se habían infartado, entre las que tienen diabetes y no tenían diabetes, y les dan seguimiento a 7 años, vean cómo el riesgo de tener diabetes, tu riesgo de un infarto a 7 años era 20% comparado con el 3.5 si tú no tienes diabetes. Por eso es importante al hablar del control metabólico completo, ¿sale? Controlar la glucosa, sí te disminuye el daño endotelial, pero si no te controlo lípidos, pues no para el proceso tampoco de aterosclerosis. Y vean qué pasa con el riesgo de infarto al miocardio cuando ya se tuvo un infarto. Ese riesgo que tenía una persona con diabetes que va de 20 se va hasta un 45%, ¿sale? Y obviamente pues en una persona que no tiene diabetes pues también se incrementa de un 3 a un 18%, pero es casi 3 veces más alto en una persona que vive con diabetes. Y el riesgo de trombosis a un año de posterior a que le hagan revascularización se va hasta casi 2 veces más, ¿sale? Entonces vean aquí el riesgo para enfermedad arterial periférica. Esa es otra situación, les digo que le va a pegar prácticamente a toda la circulación. El riesgo de enfermedad arterial periférica en mayores de 65 años es 2 veces más, y en aquellos que ya tenían claudicación intermitente hasta 2.5 veces más. El riesgo de úlcera a 10 años en sujetos con enfermedad arterial periférica se va hasta el 20%. Y les dije que la úlcera era la combinación de dos cosas, de neuropatía y de enfermedad vascular. Y entonces vean aquí, mucho de lo que van a estar ustedes escuchando ahora que salgan es mucho la parte del enfoque de la falla cardíaca, a raíz del beneficio que tuvo con los tratamientos con los agonistas del receptor de GLP-1 y con inhibidores de SGLT2 para cardioprotección. Se ha estado enfocando mucho el abordaje a ver qué pasa con falla cardíaca y qué pasa con enfermedad aterosclerótica. Pero vean cómo una persona que vive con diabetes puede tener falla cardíaca porque se suma todo eso. Tienen ahí la participación de la hiperglucemia, de la resistencia a la insulina. Y vean, de los sujetos que viven con diabetes, hasta el 70% de ellos tienen hipertensión. Entonces vas a tener daño en el endotelio por dos mecanismos, por la hiperglucemia, el estrés oxidativo,
y también por la misma hipertensión arterial. Eso te puede llevar a una cardiomiopatía hipertensiva. Pero acuérdense que también la pura glucosa te va a generar estrés oxidativo a nivel del endotelio. Entonces te lleva a disfunción endotelial, alteraciones en la función celular y alteraciones también estructurales en corazón, que son específicas de diabetes, nada más hablando de la parte de hipertensión. Y luego la neuropatía autonómica cardiovascular se convierte en otro factor de riesgo. Sabemos que quien vive con diabetes y con obesidad también tiene una sobreactivación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y eso te puede llevar también a hipertrofia y a fibrosis de los cardiomiocitos. Y por otra parte, si agregamos también la parte de obesidad, pues ya se va complicando la cosa. Entonces puedes tener de estos tres tipos de cardiopatías, de la diabética, la hipertensiva y la isquémica, finalmente llevarte hacia una falla cardíaca. ¿Sale? Bien, y esto es para que vean la participación que tienen tanto la hiperglucemia como la obesidad para los desenlaces cardiovasculares. Este es un estudio de una corte, es un estudio que se hizo en seguimiento en personas menores de 60 años, casi tenían 45 en el seguimiento, que no habían tenido enfermedad cardiovascular establecida. Y entonces dicen, vamos a ver qué tan importante es la hemoglobina glucosilada o qué tan importante es la obesidad para desenlace cardiovascular. Y vean cómo para cardiopatía isquémica, que es el cuadrito que tienen del lado izquierdo de ustedes, en los rombos de color rojo son aquellos que tienen hemoglobinas glucosiladas de más de 8.5%. Los de color verde entre 7 y 8.5 y los de color azul en menos de 7. Y se acuerdan que les dije que en términos generales la meta es del ADE es menos 7, pero que les dije que si los dejaban en 7% les iba a ir mal, que tienen que especificarlo. Vean, aquí es un índice de masa corporal de 18,5 a 25. Estamos entre 18,5 y 24, que es menos de 25. O sea, no tienen obesidad con hemoglobina glucosilada menor a 7. Tú teóricamente dirías, si no tienes obesidad y tienes menos de 7, ya la brincaste. En el riesgo tienes 24% más riesgo de infarto al miocardio, nada más por esa hemoglobina menos de 7. O sea, si realmente fuera una buena meta de control, tendría que estar jalado para acá. ¿Sale? Acuérdate que si no toca esta línea, o si toca la línea, quiere decir que no te incrementa el riesgo. Si está de este lado de la línea, quiere decir que te disminuye el riesgo. Pero si está de este lado de la línea, te dice que te incrementa el riesgo. Y entonces hemoglobinas glucosiladas de menos de 7, no hay ninguna que te dé aquí un 0. ¿Sale? Entonces, en todas, hasta en menos de 7 quedas de todos modos en riesgo de tener un infarto al miocardio. Por eso tienes que tratar de buscar metas más estrictas. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente no es lo mismo que tú no tengas obesidad, que tengas menos de 7 a que tengas 8.5. Porque si tienes 8.5, tu riesgo de infarto se vaya casi a 2.4 veces más. ¿Sale? Entonces la hiperglucemia sigue siendo importante para cardiopatía isquémica. Y tú puedes ver que puede irte subiendo el índice de masa corporal y esto prácticamente no se mueve. O sea que realmente la obesidad no tiene tanto impacto para enfermedad aterosclerótica. Pero sí hay una tendencia, si te fijas así, se incrementa a medida que tengas más hemoglobina glucosilada. ¿Sale? Entonces, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque tomando en cuenta que los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 daban cardio y nefroprotección, dijeron, bueno, pero ¿por qué realmente te ayudan? Y no nada más es por el control glucémico, sino porque tienen efectos pleiotrópicos. Los agonistas del receptor de GLP-1 te bajan de peso, disminuyen presión arterial, disminuyen grasa visceral y tienen un componente antiinflamatorio, disminuyen citocinas inflamatorias. Y los inhibidores de SGLT2, por el efecto de volumen, pues ese efecto hemodinámico te ayuda a que tengas menos hospitalización por falla cardíaca. Pero entonces los cardiólogos empezaron a decir que la hiperglucemia era importante. O sea que si no nada más que no era importante tratar la glucosa, sino que te fuera sobre otros factores de riesgo para disminuir complicaciones crónicas, lo cual es falso. O sea, sí tienes que ver todos los factores, pero no se te tiene que olvidar la glucosa. Porque yo te puedo bajar de peso
Y si ves la hemoglobina en 8.5, te vas a ir, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con falla cardíaca? El comportamiento es diferente. Porque si te fijas, a medida que va incrementando el índice de masa corporal, ahora sí se va corriendo el riesgo para falla cardíaca. Pero la hemoglobina glucosilada sigue siendo importante. O sea, si te fijas acá, por ejemplo, para falla cardíaca, de todos modos aquí tienes un 17% de riesgo. Ahí tú tienes 1.17. Y a medida que incrementa tu hemoglobina glucosilada, pues también incrementa el riesgo de falla cardíaca, pero tiene más peso la obesidad, ¿sale? Entonces, por eso es importante tratar los dos. Ahora, ¿por qué se presentan todas estas complicaciones y daño en el endotelio que les comentaba? Se ha visto que la hiperglucemia condiciona algo que se llama pérdida de la autofagia. Y la autofagia es un mecanismo de renovación de organelos celulares. Es decir, las mitocondrias se están renovando, ¿sale? Lo que sería la parte de los piroxisomas, el reticulado endoplasma. Cuando hay hiperglucemia, esta parte de autofagia, de renovación de organelos, ya no se lleva a cabo. Y entonces vas a tener mitocondrias disfuncionales o mitocondrias viejitas. Y toda esa parte a nivel celular te va a generar que haya un estrés oxidativo o mayor formación de especies reactivas de oxígeno. Y eso te va a generar disfunción mitocondrial, daño endotelial y finalmente daño a órgano blanco. El estrés oxidativo o el aumento en las especies reactivas de oxígeno es lo que te va a generar daño a nivel de la microcirculación, ¿sale? Por eso es que se va a asociar a complicaciones micro y macrovasculares. Ahora, este proceso, ¿se acuerdan que les dije que la hiperglucemia aguda no te da tanto daño en el endotelio si la corriges rápidamente? ¿De dónde surge esto? Y se fijan primero en modelos animales, de un concepto que se llama memoria metabólica. Y entonces a ratitas las hacían o les generaban diabetes. Les inyectaban estreptozotocina y entonces te generan diabetes. Y luego les miden dos marcadores de daño celular. Uno es la nitrotirosina y el otro es la superóxido dismutasa. Previo a que tuvieran diabetes, ustedes ven a la nitrotirosina y a la superóxido dismutasa de color verde, haciendo referencia a que estaban dentro del rango normal. Pero 6 meses después de hiperglucemia, se eleva la nitrotirosina y la superóxido dismutasa, hablándote de que hay lesión dentro de la célula. ¿Qué pasaba si en esos primeros 6 meses ahora te ibas a un buen control? Les normalizaban la glucosa y esos marcadores de daño celular regresaban a lo normal. Y entonces replican otros estudios, también en modelos animales, en donde ven otros marcadores como son los peróxidos de lípidos, el glutatión reducido, el óxido nítrico, y pasa lo mismo. Cuando tú induces diabetes, después de 6 meses, puedes generar diabetes, y si lo mantienes controlado, no se modifican estos marcadores. Pero si después de 6 meses o pasan más de 6 meses de descontrol, estos marcadores empiezan a elevar. Entonces, buen control te genera que no haya marcadores de daño celular. Mal control te va a generar daño celular y después daño endotelial. Y entonces aquí decían, bueno, por eso es importante tener un control glucémico rápido. Los estudios se replican en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en donde efectivamente se ve que los pacientes con diabetes tipo 1, si los llevas a meta de control rápidamente, no tenían complicaciones tan rápido. Por eso es que les dije que retinopatía, nefropatía y neuropatía la evalúas a los 5 años. Porque si tú los corriges rápidamente, retrasas el inicio de complicaciones crónicas. Y a eso se le llama memoria metabólica. ¿Y la ruta debe ser entonces 6 meses? Bueno, eso es en modelos animales. Tú puedes llegar a tener beneficios. Hay un estudio en pacientes con diabetes tipo 2 que es el estudio de LUCA-PDS. El estudio de LUCA-PDS fue un estudio que se vio. El objetivo era llevarlos a control glucémico estricto y ver el impacto que podías tener en desenlaces micro y macrovasculares. El requisito era que los pacientes tuvieran menos de 5 años de diagnóstico. Y entonces lo que hicieron, vieron que efectivamente los que lograron meta de control estricto disminuyen el riesgo de amputaciones, de infarto, de evento vascular cerebral, de nefropatía diabética, de neuropatía diabética y de retinopatía diabética. Después de todo el tiempo que se lleva el estudio, dejan a esos pacientes
y 10 años después los vuelven a evaluar. Haz de cuenta que ya no los estaban monitoreando tanto. Y aún así se dan cuenta que comparado con los que no lograron meta de control, aunque ya no les daban seguimiento, seguían complicándose menos. Y entonces ahí se habla de la memoria metabólica. Te dice, si tú realmente logras un impacto en una etapa temprana, esa memoria metabólica se guarda y de alguna manera te protege para que no te compliques tan rápido. Pero la memoria metabólica es un arma de dos filos, porque también funciona con mal pronóstico. O sea, si ahora yo me tardo más te dejo más tiempo de exposición. Por ejemplo, en modelos animales se vio que después de 6 meses, si yo te dejo, empiezan a generarse cambios. Y esos cambios son, empiezas a tener daños en el DNA mitocondrial. Y entonces ese daño en el DNA mitocondrial hace que se perpetúe, que se genere un proceso inflamatorio ya no dependiente de glucosa, sino que solito se sigue progresando. Te corrija yo o no te corrija, la glucosa sigue progresando. Tienes activación de proteínas AC, hay aumento o hay de los receptores de los productos finales de la cocinación enzimática, hay inflamación crónica y entonces empiezan a sumar todos los factores que van a condicionar que aunque yo te lleve a menos de 7%, como lo viste en el estudio previo, sigas teniendo complicaciones crónicas. Entonces, ¿de qué depende? Porque el estudio de Luca PD se mostró y era tratamiento con metformina o tratamiento con insulina o tratamiento con sulfonilureas, porque es un estudio muy viejito, no había otras clases terapéuticas. Y se mostró que si yo te controlaba rápidamente te iba muy bien. Después hay otros estudios, como son el estudio BAT o el estudio ACOR y el ATLANS, que los pacientes tenían más o menos 10 años de diagnóstico, entre 8 y 10 años de diagnóstico. Y tratan de llevarlos a meta de control glucémico estricto y ven que no le pegan al impacto cardiovascular. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no se replicó lo de Luca PDS? Porque estás hablando de tiempo de exposición. Entonces, entre más tiempo te tardes, no es lo mismo agarrarte con menos de 5 años que agarrarte con 10 años cuando ya se activó todo esto. Si ya se activó todo esto y nada más controlo glucosa, no le voy a pegar a las complicaciones. Tendría que ser muy intensivo en disminuir el proceso inflamatorio. ¿Sale? Por eso es que los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 mostraron beneficio por los efectos pleiotrópicos. Entonces el abordaje pues tiene que ser multifactorial. Control de glucosa, control de presión, control de lípidos y obviamente fármacos que te disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Sale? La última. Lípidos y fármacos que te generen beneficio cardiovascular, ya sea agonistas del receptor de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. ¿Sale? ¿Dudas que tengan? Quedó suavecito y claro, ¿no? Pero en este paciente va a ser diabetes, Viene insulinas, viene obesidad, vienen complicaciones crónicas y creo que viene también hipoglucemia. ¿Qué? Es lo del efecto, si algo me cuenta. Oye, ¿nos podrían mandar la